darle la vuelta. Oh, new morning in darle la vuelta. Miren dónde amanecimos hoy. Ay, no, yo no les puedo explicar lo que descansamos anoche. Sí. Yo me desmayé prácticamente. Nos levantamos a las 11 de la mañana. Sí, un montón. No podíamos más. Es más, no, seguimos así como cansados, tratando de asimilar todo lo que fue y no. Una locura. Me acabo de dar cuenta que no tenemos fotos en la frontera, no tenemos fotos así de la entrada al país ni nada, porque llegamos de noche, no se veía nada, la emoción, los nervios, todo, y es como, entramos, ¿no? Siempre nos sacamos fotos dejando un país y entrando al otro, pero no había un cartel que diga grande, México les desea, no sé, buen viaje, sí, y Estados Unidos les dice la bienvenida, ¿no? Como, no sé, en Colombia, Ecuador, viste que hay carteles siempre grandes. Estamos como más tranquilos también. Sí. En este caso fue todas las apuradas, dejar la casa, bueno. Todo lo que ya saben. Pero bueno, arrancamos la mañana acá en un lugar que se llama McAllen Public Library. O sea, la biblioteca pública de McAllen. Sí, y este es el estacionamiento. Willy ya estuvo hablando con el jardinero un poquito en inglés, un poquito en castellano, pero yo no me acuerdo las palabras en inglés, por más que haya estudiado 3 años, no me las acuerdo. No, y ahora estamos estudiando también online. Este tiempo estuvimos muy a full, no pudimos, pero a partir de ahora nos vamos a poner las pilas y a estudiar mucho. Y ahora estamos saliendo a comprar algo en el supermercado. Vamos a ir a Walmart, que ya lo conocemos, a ver qué onda los precios acá también, porque nada, como no podíamos cruzar supuestamente con quesos, verduras, ni frutas, no tenemos nada. Pero la verdad que en la frontera nos revisaron, fueron todos re buena onda, o sea, re buena onda. Como que a todos los revisaban un montón. A nosotros vinieron a revisar, nos miraron, abrieron la heladera, todo, pero era como, y desde Argentina, en esta camioneta, y qué linda que está, y no sé qué, todo así, ¿o no? Le cambiamos la cara a muchos en la frontera, porque había uno que tenía una cara re mala, y cuando se acercó y me vino a saludar, que yo me dice, muy linda combi, cambió la cara completamente. Como le decíamos ayer, o no sé si lo dije, pero necesitábamos, o sea, lo merecíamos pasar tranquilos. Ay, sí. Por todo el esfuerzo que venimos haciendo, así que ustedes ya saben. Sí, así que dicen que después de tanto esfuerzo, cuando el cuerpo relaja, se te cae ahí, pero no nos vamos a relajar. Sí, yo lo relaciono como cuando rendíamos parciales en la universidad, ponerles que después de rendir el parcial, ahí te cae la ficha, te cae como la enfermedad, ¿viste? Y todo eso. Acabo de salir del supermercado, no filmé adentro mucho hablando porque no saben lo perdida que estaba. Acá está Willy. Sí. No, gente, la cantidad de cosas que hay. Por ejemplo, una cosa simple, el queso Filadelfia. Normalmente yo iba al supermercado y agarraba uno y ya está. Bueno, acá tenés que con pedacito de tomate, que con pepper no sé qué, que pimienta, con picante, bueno, así vos. De cada cosa que querés elegir tenés 1000 opciones, diferentes marcas, y obviamente cambiaron los precios. Ahora está todo en dólares. Más allá de que nosotros hacíamos la conversión, más o menos es ver cuánta diferencia hay con los precios en México. Y la verdad que, no sé, más o menos gastamos lo mismo que gastábamos en una compra en México. Y esto es lo que compramos. Ah, un detalle, yo fui con bolsas. Y te dan bolsas acá. Pero acá te dan bolsa de plástico. Se ve que hay mucho plástico todavía acá. Recién estoy cayendo de a poco que estamos en Estados Unidos. Tremendo. ¿Saben que lo loco que te notás que estamos en Estados Unidos porque cambia la fisonomía de las calles, de las viviendas? ¿Fisonomía? Pero la fisonomía viene del cuerpo. Bueno, no sé. Quise decir como que cambia las caras de las casas. Ah, ok. Hay palmeras por todos lados, por ejemplo. Hay autos recontra buenos. No sé, cambió todo de la frontera para acá. Bueno, igual, por ejemplo, ya veníamos de Saltillo, por ejemplo. Ya ahí había cambiado. Que había cambiado bastante. Sí, ya cuando llegamos a la parte de Monterrey, como que todo era gigante. Sí. Y bueno, ahora cruzas acá y es todo grande. Pero nada, no recorrimos nada, así que mucho no podemos decir. Sí.
Sí, podemos decir de que la mayoría hablan en español. Yo estaba ahí con duda dentro del supermercado. Sí, yo le digo, hablan en español. Todos hablando en español, el de la caja me atendió en español. Así que nada, gente, vamos a prepararnos algo para comer. Nuestro primer almuerzo en Estados Unidos. Son las 5 de la tarde. Bueno, entonces almuerzo o merienda. Ya estamos en la doña, organizamos todas las compras. No saben lo que es tratar de organizar todo en los nuevos muebles, porque es como mudarse a una casa nueva. ¿Dónde pones las cosas más allá de que lo pensamos o no? Sí, lo repensamos, pero igual, no es lo mismo un viaje que... Claro, no es lo mismo ya teniendo todo ahí. Es más, nos habíamos dejado los ganchitos que va a colgar Willy ahora, Sí, porque queríamos ver, claro, en dónde ponerlos. Sí. Han quedado cosas para ir haciendo en el camino y ahora como que estoy re feliz que miren, acomodé acá para preparar la comida y tengo la tabla, o sea, no tuve que abrir otra mesa, el sartén ahí, bueno, vamos a preparar algo para comer y a la vez siento que tengo una mesada muy grande, o sea, eso me re gusta. Lo único que todavía no hemos hecho es un lugar para los condimentos que nos están volviendo un poco locos. Acá tenemos la parte de las cosas de la cocina, que está raro todavía porque para sacar esto se te cae esto, así que todo le tenemos que seguir buscando lugar. Sí. Y este también, este está así metido como a presión, pero bueno. Bueno, gente, vamos a comer lo que hizo Fla. Al fin. Son las 8:30 de la noche. Re tarde, pero bueno. Para mí es mi desayuno. Sí, estamos medio acostumbrados igual. Se costó volver a la vida así de la comi, los espacios. De a poco vamos a ir organizando todo, sí. Así que estén atentos. Sí. Bueno, vamos a probarle esto. Sí. Son unos wraps que conseguí. Acá en el supermercado venden todo con harina, o sea, sin gluten, está buenísimo. No sé si escuchan que está pasando el tren, sí. Si escuchan un ruido, bueno, está pasando Así el tren. que hay unos wraps sin gluten, y hay fideos, y hay pan, todo sin gluten. Son de carne y tienen como verdurita. Está bueno, ¿no? Está bueno. Buen provecho. A comer. A comer. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Y bueno, un nuevo día y Estados Unidos no iba a ser un lugar como la excepción para dejar de llorar, ¿no? Me parece. No, la verdad que no. Nos acabamos de largar a llorar, gente, y todavía tengo así como un nudo en la garganta, ¿no? Porque, bueno, nosotros no sabemos a veces lo que pasa detrás de la pantalla, las historias que hay detrás de la pantalla cuando hacemos los videos. Y acá van a venir dos personas en un auto y... que estacionaron ahí, sí. Y me tocaron bocina y yo salí. Y me dice, ¿ustedes vienen de Argentina? Sí. ¿Ustedes hacen YouTube? Sí. No, yo los veo. Y se quedó hablando. Sí, de golpe dice, no, porque mi hija murió falleció con el COVID. El COVID y se pusieron a llorar ahí enseguida y nosotros también. Y nos dijeron que ver nuestros videos la relajan y la hace como salir un poquito de esa nostalgia. No, de esa angustia, de esa tristeza. O sea que... gente, es muy loco. A todas las personas que estén del otro lado y que les pase lo mismo o que, no sé, que nosotros seamos una compañía. Nos ha pasado en Perú que nos han contado un señor una vez que le hacíamos muy bien y eso nosotros no sabemos de verdad. Entonces, nada, comenten abajo para saber nosotros uno no también sabe lo que transmite, las ¿no? historias que hay, ¿no? Nosotros lo vamos a leer, o sea, porque de verdad esto nos hizo volver a pensar en que hay historias atrás de la pantalla y que nosotros somos como una compañía para todas esas historias fuertes o no. Como que le das un sentido más, ¿no? A esto que filmamos y que creamos contenido, que ustedes saben que nosotros creamos contenido en consecuencia del viaje, sí. Pero es como que esto que pasó hoy es como, chicos, síganlo haciendo porque hay mucha gente que está del otro lado.
necesitando esa compañía, ¿no? Sí, y gracias también porque nos ayudan nos empujan a seguir cada vez más y es un apoyo incondicional, digamos, o sea, sí. Para nosotros sí, bueno, pero nos mató la noticia que nos dijeron recién, nos dejó bastante compungidos y nada. Vamos a preparar ahora que tenemos algunas artesanías que nos han quedado, vamos a armar un paquetito ahí para regalarle porque nos quiere traer el desayuno y todo. Sentimos que es poco para lo que nos van a dar, pero es algo nuestro, digamos, una cosita. Pero bueno, nada, le mandamos un beso gigante a toda esa gente que está pasando por lo mismo que recién contábamos. Un beso enorme, un abrazo enorme. Y nada, si estuviésemos ahí los abrazaríamos, pero bueno, estamos detrás de la pantalla. Dale, gracias, Nos vemos. Ahí se van. Unos genios, la verdad, miren, nos trajeron esto, son unos genios. No, sin palabras, así que ojalá que los sigamos acompañando ahí, como dicen. Sí, la verdad que sí. Un saludo. Chao. Y acá estamos con Sócrates. ¿Podemos filmarte? ¿Se puede filmar? Sí. Sócrates, que habla español, por suerte. Es un pensador. Y está... Bueno, es la segunda vez que hablamos con él porque nada, le dio curiosidad. Él tiene una combi también. Una T1. Sí, T1. ¿De qué año es? 66. Del año 66. Así que nada, nos quedamos charlando, un genio. Nuestra primera comunicación de mitad, bueno, habla bastante español. Sí, bastante, por suerte, porque si no... Pero también ustedes hablan inglés. No, pero nada. Pero un poquito, está bien. Un poquito. Así Él va a ser médico, así que esta carita la van a ver más grande seguramente siendo médico. Un día. Algún día, claro que sí. Y quiere recorrer querés ir a Sudamérica, ¿no? Sí. En la combi. Sí. En mi combi, un día también. Bueno, nos trajeron todo esto, miren, gente. Desayuno. Un juguito de naranja, 2 juguitos de naranja. Sin azúcar, porque nos preguntó exactamente qué queríamos. Todo. ¡Qué amor! Creo que esto es una hamburguesa. Lo que me llamó la atención, esta también es una hamburguesa, que todo viene como, esta ensalada estaba dividida en los 2 tuppers, digamos, ¿no? Y miren lo que vino en esa. Lo que decíamos ayer del Walmart, que utilizan demasiado plástico. Mirá. Pero bueno. Y esto vino así, con un solo queso, así es todo esto para un solo queso. Y mirá, todas las salsas así como mucho, es verdad, mucho plástico, así que tenemos que aprender a dividir para nosotros ser parte supongo, del reciclaje, que vamos a ver si no es allá o dónde se recicla todo esto. Supuestamente hay buen reciclaje acá, pero no sé. Sí, vamos a ver, le vamos a contar, pero es muy loco, sí, mucho plástico. Arrancamos la doña y nos vamos después de unas noches acá. 2 noches creo que fueron. Sí, en el estacionamiento de la librería, la biblioteca. La verdad que hemos dormido súper bien. La tranquilidad que hay acá no se puede explicar. Gente, no sabe, o sea, salvo en Año Nuevo que estuvieron los fuegos artificiales. Pero nada, o sea, después de los fuegos artificiales no hubo así como nada de música. Nosotros decíamos, porque en Argentina o en otros países se escucha... Se ponía a bailar después de las 12. Se escuchan los autos pasando con todo, así con música fuerte. Y nada, absolutamente nada, silencio total. Al menos acá esta zona. Sorprendente, o sea, la verdad que nada. Y ahora estamos yendo a cargar los bidones de agua porque nos vamos a ir, no sabemos a dónde porque son las 2 de la tarde. Está difícil encontrar un lugar acá en esta parte de Estados Unidos, en Texas, donde parar, o sea, son muy largas, tenemos que hacer sí o sí ruta larga, o sea, 200 kilómetros, 300, no sé. Mínimo, nosotros que estamos acostumbrados a hacer muy pocos kilómetros y salir tarde normalmente, ahora tendremos que salir más temprano. Es como cuando estábamos en Brasil, de verdad, que eran distancias largas. Vamos a tener que cambiar el chip de eso, así que bueno, vámonos más. Y quiero contarles algo, que hoy vino un señor que se llama Ángel, que le mandamos un abrazo grande si nos está viendo, y nos regaló esto, que no saben lo que es un diccionario que tiene las 6 lenguas, pero lo bueno es que adentro este diccionario tiene fotitos de cada cosa para que vos aprendas las palabras, el significado de cada cosa, y está bueno porque es como visual, además de lo que nosotros estemos estudiando, es como memorizar ahí el nombre de las cosas, así que nada, gracias infinitas porque tiene de todo, nos va a ayudar bastante para leerlo ahí cuando vamos al baño. Vieron que uno lee en el baño, no sé ustedes. Está bueno, de verdad, para ¿quién lee en el baño? No, antes de dormir en la noche, ponerle. Yo retengo mucho lo visual, entonces me va a servir para retener todas las cosas visuales. Sí, allá hay otra señora ahí que re buena onda también. Thanks.
Bye, igual. Así que ahí Igual la le señora hicimos. igual. Un pressure, dijo. Resulta que el lugar para cargar estaba enfrente y no lo habíamos visto. Y está buenísimo. Al lado de la biblioteca. Sí, bueno, en México también había Estos así, dólares son de Ecuador, de cuando veníamos a artesanías, creo yo, ¿no? Sí, Ecuador, llegaste a Estados Un beso, Unidos. Ecuador. Bueno, Así que bueno, ¿cómo acá. sería? Ahí creo. O sea, esto es, vamos a elegir este, me parece. Con el reto, bueno, no sé. Yo meto y vamos probando, ¿vale? Sin miedo al éxito, como diría 3 galones. Álvaro. Vamos Ese. a poner 1,05, dice. No, pero este. ¿Ves? Te está indicando que podés indicar este nada más. Ponelo. Acá vamos a poner este. Ahí te va a indicar que podemos poner este, mira. Como que lo recibió. Ah, podés ponerlo todo. O cualquiera de los dos. Bueno, va. Pero voy a poner 3 galones, 3 por 4. Bueno, si sobra no pasa nada, ¿no? 12 litros más o menos. Ahí está. Vamos a ver. Ahí te da vuelta. Ah, sí. Ahí está saliendo, mira. Bastante bien. Neandertals cargando agua. Neandertal. Yo creo que está bien con eso. Ya teníamos monedas de Estados Unidos, o sea, dólares. Tenemos de... ¿Monedas? Mirá. No, en Ecuador, Bobby, son iguales. No sé, los ecuatorianos nos dirán. Sí, creo Son que iguales, sí. son iguales. Ya está, ya cortó. ¿Qué le digo? Gracias. Poner la mano. Muchas gracias. Bueno, miren, tienen para cargar agua y también tienen para cargar hielo. Muy bueno. Está bueno eso, ¿eh? Lástima que cambió el clima. Llegamos acá, hacía bastante calor el otro día, pero Ahora ahora ya está nublado. está refrescando. A Mari se le están cayendo los pelos. Vamos a poner gas. Miren qué loco, gente. El Google Maps se nos cambió, por suerte. Sí. Y te dice cuánta es la velocidad máxima permitida y te dice la velocidad que vas. Entonces, máximo 50 millas y nosotros estamos yendo a 25. O sea, porque estamos justo frenando, ¿no? Pero está buenísimo porque si no estábamos al horno de saber cómo es la velocidad, o sea, nos íbamos a volver locos. Nueva mañana y tenemos que contarles algo. Ayer festejamos un montón de que íbamos a salir a las rutas mexicanas. Perdón. Ya cambiamos de país, Flavia. Rutas estadounidenses. Pero cuando estábamos saliendo le digo a Willy, ¡ah! Nos olvidamos de hacer el seguro. Así que, gente, resignamos nuestra salida y dormimos en un Walmart acá. Willy está chequeando el aceite Todo bien. porque está perdiendo la doña, Sí. como saben. Todavía tenemos que bajarle el motor, Ni pero ya ganas. lo haremos. Ya lo haremos. Ya lo haremos. Mientras tanto controlamos de que no se quede sin aceite nunca. Y bueno, pudimos hacer el seguro vía online gracias a mi amiga Caro de Hakuna Matata, que me pasó toda la información. Amiga, te adoro, sos la salvación. Sí. Así que me pasó toda la data. Hay una aplicación que se llama Seguro Gringo. La sacamos por ahí por 30 días y nos salió $122. Yo no sé cuánto Bueno. sale el seguro en Argentina, cuánto sale el seguro en otros países, pero claro, a comparación de lo que veníamos pagando los SOAT en México, en Colombia y todo eso, es mucho más caro, Sí, ¿no? pero bueno, es como una compra de súper semanal. Exactamente. Más o menos. Así que, seguro, visa lista. ¿Qué más? No necesitas nada más para Pasaporte circular. listo, ya Pasaporte, ya está. ¿no? Vamos. Ahora sí, nos vamos a circular por las rutas estadounidenses. ¡Esa! ¡Margui! Estamos transitando las rutas de Estados Unidos. Estamos Las transitando rutas, la primera ruta de Estados Unidos, gente. bueno, las que hicimos de la frontera, pero Sí. era como estar dentro de McAllen. Así que ahora sí, realmente nos subimos a la ruta número 281. Me dice Fla, ahí puedes entrar, está complicado que. Pero ya entré en todos los países y no voy a entrar acá. ¿Por Claro, qué? por la bajada, por la entrada de la ruta, digamos. Claro, porque estaba media... Lo que sí, la velocidad acá es fuerte. Pero bueno, Sí. Sí, mejor, sí, a mí me gusta la velocidad.
distancia? Te dice 75 millas, bueno, creo que ya lo conté, lo que te marca ahí Google Maps, así que buenísimo. Y algo que quiero como dejar ahí en recuerdo de McAllen es que la verdad nos recibieron súper bien. Ustedes saben que todavía no tenemos a la doña ploteada, o sea, no tiene nuestras redes sociales, no tiene el logo, no tiene nada. Y la gente se nos acercaba diciéndonos, chicos, yo los sigo, los veo en YouTube, no sé qué. Nos trajeron helado, comida, un diccionario, llaveritos, regalos, o sea, de todo. Así que gracias a todos. La curiosidad también de la gente que va pasando al lado. Y yo creo que le llama la atención la doña. A todo el mundo. Sí, a los estadounidenses también. No solo a los que son mexicanos, digamos. Ven la patente, algunos nos hablan en inglés y nos dicen good. Así que nada, la doña llama la atención, me parece. Tremendo, hay Ferrari, hay todo acá y llama la atención. Y la doña llama la atención, así que debe ser muy loco para ellos ver un vehículo tan antiguo entrando a Estados Unidos con una patente de Argentina. ¡Vamos, Argentina! Argentina. Así que bueno, lo que decían, con esa van a ir a Estados Unidos. Mirá, ¿de quién te burlaste, Barney? Ya lo ve. Y ya lo ve. Está la doña en United States. Así que gente, estamos muy contentos de cambiar, ¿no? No por estar en Estados Unidos, sino que todos los países siempre nos han dado una alegría cruzar una frontera, estar en un nuevo país, conocer una nueva cultura. Así que, pero es muy loco, Estados Unidos, distinto, claro, que es como, le decía a Willy el otro día, es como cuando entramos a Brasil. ¿Te acordás que era como mucha emoción porque no entendíamos nada, no entendíamos los carteles, no le entendíamos a la gente? O sea, tenemos mucho que aprender y eso está bueno. Es como que te hace sentir que estás viajando, claro. Un desafío nuevo. Exactamente. Así que vamos nomás a ver a dónde llegamos. Sabemos que más adelante tenemos un puesto de control de migraciones, así que vamos a ver qué onda y a dónde termina el día de hoy. Acabamos de pasar el control de migraciones súper bien. Por suerte el chico hablaba español, era mexicano yo creo, así que nos controló el pasaporte, miró a la doña atrás y listo. Son las 5:40 de la tarde. Por primera vez en viaje decidimos seguir ruta, no vamos a parar, más allá de que hay muchos puntos que se llaman rest area. Área de descanso, claro. Buenísimo. Están buenos, pero dijimos no, avancemos. Total seguro. Claro, porque nos dijeron que es seguro viajar así medio tarde y hay más puntos para dormir. Así que, claro, no saben, hicimos a la velocidad que estamos yendo, 80 kilómetros por hora está yendo la doña. No nos se dan una idea cómo la venimos trayendo, que eso más o menos son unas 50 millas. La velocidad límite acá son 75 millas. ¿Qué onda? Primera vez que vamos a cargar combustible. Uf, sabíamos que es de autoservicio, así que vamos a ver cómo nos va. Voy a preguntar. ¿Se paga acá? Puedes pagar ahí adentro o puedes ponerlo Con tarjeta acá. ¿Pongo la tarjeta y cargo? Con contacto, mira. Ah, ok. ¿Cargamos o el primero? Abrele, ponle la verga ahí. Ah, ok. Ah, el surtidor es uno solo y uno elige cuál quiere poner. Sí, cualquier. 89. Es lo mismo, o sea, es la normal, Sí, 89. ¿no? Esta es la regular, la mediana y la premium. ¿Y usted cuál le pone? Yo siempre pongo regular. Ah, ok. ¿Qué número es? ¿Sabe octanaje? 87. Sí, ok. Vamos a poner eso. O sea que primero se pone ahí, ¿no? Como para que reconozca. Sí, no pongo ahí, no, ya nomás. Aquí te dice que vas a pagar con tarjeta. Ah, Ponle la tarjeta aquí. débit. Ah, de bueno. Ahí está, mira. Ah, funciona. Creo que de acá nos vamos a trabajar a Latinoamérica como playeros. Son unos capos los playeros porque hay que saber cargar. Primera. ¡Qué quilombo la primera recarga! Ay, miren la cantidad de pajaritos que hay. Llegamos nomás, son las 9 de la noche, o sea, ¿cuándo manejamos de noche? Nunca en la vida. No, pero estas rutas están buenas, o sea, no hay un pozo. Bueno, pará. Vi basura,
Vi pastos largos O sea, lo y único están que las no- huellas de los camiones. Lo único que no me gustó fue que no se ve un carajo. Bueno, pero hay buena señalización. Pero tampoco que vamos a decir que son increíbles. No, O bueno, sea, pues nos dijeron que son seguras. Que, eso cambia completamente. Nada más no veíamos muy bien, pero bueno, hay muchos autos, entonces Y están las lucecitas como, esas como ojo de gato, sí. y que te van guiando bastante. Hacen miau. Así que, no, creo que lo que más bueno está de viajar de noche es que es seguro. O sea, Sí. y están transitadas, o sea, nos pasaban camiones, nos pasaban camionetas, nos Los pasaban... camiones, viste, nosotros decíamos con Fla, en otros países los camiones como que los seguís para que te guíen. Acá no los podés seguir porque van rapidísimo. Muy Como que rápido. van con todo. Estuvo muy bueno, la verdad. Así que ya paramos acá en un lugar que se llama área de descanso, algo así. Rest, Area. área de descanso, algo así. Sí, así que acá va a dormir la Lo Doña. habíamos visto por ahí Overlander, creo, ¿no? Sí, Bueno. y ahí tienen como unos quinchitos, no sé. Espectacular. Tiene hasta una parrilla ahí por lo que veo. Sí, creo que sí, pareciera, ¿no? A vos que te gusta hacer asado. Sí, yo que soy fanático. Mentira. Nada, ya voy a hacer. Así Hay que... más autos, hay como hoteles también, creo. No, es como un Hay quincho banderas, eso. Como siempre acá de Estados Unidos hay muchas banderas de Estados Unidos, así como Tremendo. muy nacionalistas, me parece. Tendremos que todos los países tener muchas banderas de nuestro país, ¿eh? Nosotros tenemos la combi, una que nos regalaron los chicos de Sí. Cruz del Sur, Sí, allá en México. en Cali. les mandamos un abrazo enorme. Sí. Así que Marqui está feliz. Sí, Marqui. Sí. Ay, está feliz de volver a la vida de la Van Life. ¿Quién está feliz? Así que, gente, llegamos al final de nuestro primer video en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos y re loco, decíamos recién, nuestra frase con Fla es decir, ¿qué hacemos acá? ¿no? ¿Qué hacemos acá? Esa es la frase de las rutas a veces. ¿Qué hacemos Y acá? cuando nos miramos decimos, ¿qué hacemos acá, Puchi? Sí, los carteles, ver O todo sea, en inglés. es y como- manejando de noche por Estados Unidos, ¿quién le iba a pensar? O sea, No. la verdad que No, re loco. re loco, es como ver unas películas, pero de noche. Los cruces son re de película y porque estamos acostumbrados a eso. No, las granjas que vimos graneros, Todo. vimos ciervos, bueno, Sí, después vamos a viajar de... al lado de la ruta están los ciervos de noche, o sea. Sí, después vamos a viajar de día para mostrar, sí, obviamente. Sí, mañana ya le vamos a mostrar de día, pero bueno. Así que yo creo que eso será en un próximo capítulo. Ah, Así que, gente, nos vemos, suscríbanse y acompáñennos en nuestra nueva aventura por Estados Unidos. Adiós. ¡Vamos! Chau, 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 chau. Camina, caminadora, sigue a donde va. No llores más llorona, llorona, deja la tristeza atrás. Deja la tristeza, déjala atrás. Deja la tristeza.